Hola, ¿qué tal? Pues estamos en el contenido del mes de noviembre, que es la Ley General de Educación, y que tenemos que revisar con mucho detenimiento porque sí hubo cambios muy sustanciales en esta ley. El texto completo de la Ley General de Educación se los voy a mandar como lectura. Lo pueden ir leyendo, subrayando, preguntándome lo que quieran. Son 67 páginas en total. Realmente le añadieron muchísimos artículos a la Ley General de Educación, la dividieron en títulos, quedó muy completa, pero también muy específica en algunos puntos y muy general en otros. El problema con la especificidad es que no da margen a la interpretación. Y lo que a nosotros nos favorece dentro del marco legal de la educación en casa es la interpretación precisamente, es tener esta apertura de la generalidad de la que nosotros nos agarrábamos antes. Una de las primeras cosas que especificaron totalmente es en qué consiste el derecho a la educación. Miren, antes de que hicieran estos cambios, el derecho a la educación estaba consignado únicamente en el artículo 3. Por lo tanto, la jurisprudencia, que además se las pasé en el mes pasado, decía que mientras se cumplieran los contenidos mínimos contenidos en el artículo 3, podríamos estar seguros de que estamos cumpliendo con el derecho a la educación de nuestros hijos. Esa jurisprudencia no ha cambiado, ¿sí? Sigue siendo válida. Pero ahora los jueces tienen otro criterio más para tomar una decisión en caso necesario. Y este otro criterio se los da la Ley General de Educación. Esta Ley General de Educación ha comenzado a subsanar los huecos que había en nuestras leyes y que nos permitían educar en casa. Sigue siendo posible educar en casa, pero hay que hacerlo con cuidado y con conocimiento, sobre todo con conocimiento. ¿Por qué? Al crear en el título primero ese tema, el título primero de la Ley General de Educación se llama del derecho a la educación. Nos comienzan a establecer las características de ese derecho. ¿Sí? Una de las primeras características es que debe cumplir con todo lo que dice el artículo 3 y hasta ahí no hay problema. Pero incluye el interés superior de la niñez como parte del derecho a la educación, lo cual es bueno interpretado desde nuestro punto de vista. Pero ya me he topado con jueces en el sentido de jueces en cuestión de divorcio que lo interpretan desde su punto de vista y su punto de vista considera que para salvaguardar el interés superior de la niñez debemos meterlos a una escuela porque sí, a fuerza. ¿Sí? Ya nos hemos topado al menos con dos jueces, uno en Guanajuato y el otro, ¿en dónde fue el otro? En Puebla, que tienen esa idea, que el interés superior de la niñez debe de pasar por la escuela, ¿no? La escuela es parte de su derecho, de la obligación de nosotros como padres, y obviamente eso nos constriñe mucho, ¿no? Y como ahorita ya lo menciona aquí, o sea, menciona que parte del derecho a la educación es priorizar el interés superior de la niñez en el ejercicio de su derecho a la educación. Y dentro del capítulo 2, que se llama del ejercicio del derecho a la educación, dice en el artículo 6, no, a ver, ¿dónde está? Es que se los tengo que leer tal cual para que no quede. Así dice en el artículo 6, es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria en los términos que establezca esta ley. Esa partecita ya la ponen en el ejercicio del derecho a la educación y de ahí sí se puede agarrar un juez en un proceso de divorcio. De ahí sí se puede agarrar un juez y decir, es que la Ley General de Educación dice que el ejercicio del derecho a la educación implica llevar a nuestros hijos a la escuela y que eso
Eso está dentro de su interés superior, que debemos de respetar como autoridades. Eso es un problema, ¿sí? Es un problema que debemos tener en cuenta al momento de un divorcio. Hasta ahorita nada más es al momento de un divorcio. Hasta ahorita no ha habido juicios específicos contra familias que educamos en casa, ni creo que los vaya a ver en el corto tiempo, ¿sí? Pero se están sentando las bases para coartar nuestro derecho a educar en casa, ¿no? En aras de favorecer la educación de los niños. Entonces, dentro de este ejercicio del derecho a la educación, además de la obligación de llevar a los niños a la escuela, se incluye a la educación inicial como parte del derecho a la educación. ¿Por qué me preocupa esta parte? Porque la educación inicial es la que empieza desde los 0 años. Desde los 0 hasta que entran al preescolar. Y si la toman como parte de la educación obligatoria, que ya está en la ley, significa que debemos de comenzar a remitirnos a los programas y a las estrategias que va a establecer el gobierno. De hecho, ya surgió la Estrategia Nacional de la Primera Infancia, que tiene cosas buenas, como el hecho de que favorece la lactancia materna, favorece una alimentación saludable, favorece el educar a los padres y a las madres para que sepan darle a sus hijos una educación y una crianza respetuosa. Y eso me parece genial, muy loable, porque hay muchos padres que no saben cómo hacerlo y que es bueno que lo sepan. Pero viene la contraparte que no es tan bonita. Y la contraparte es que se comienza a institucionalizar al menor desde muy pequeño. Desde ya los 45 días son recibidos en guarderías, eso ha sido siempre, pero ahorita ya tienen un pretexto más. O sea, la Estrategia Nacional de Educación para la Primera Infancia promueve que los niños sean institucionalizados a temprana edad. Y eso está demostrado neurológicamente que no es adecuado para el aprendizaje, que no es adecuado para el desarrollo emocional correcto. O sea, se contradicen. Por un lado quieren dar crianza respetuosa y por otro lado quieren institucionalizar al menor. En la página de IFAI, que es la Fundación América por la Infancia, en la página de la FAI, ahí está bien clarito, hay un diplomado sobre institucionalización temprana del menor que tomé con ellos, y en donde nos explican bien clarito que la institucionalización temprana le hace daño al desarrollo neuronal de nuestros hijos, al desarrollo emocional, ¿sí? Se hace una institucionalización temprana por orfandad o una institucionalización temprana por trabajo. O sea, que tengo que trabajar, llevo a mi hijo a una guardería donde el cuidador es cuidador de otros 20 niños, 30 niños o no sé cuántos, y donde obviamente no va a tener esa calidad del vínculo que se genera madre-hijo, padre e hijo, ¿sí? Entonces, eso me está preocupando porque ya dentro de la Ley General de Educación lo están metiendo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para voltear la interpretación de la ley? Esto es apenas la primera parte de la Ley General de Educación, pero les voy a ir explicando punto por punto para que ustedes sepan qué alegar en cada caso, ¿sí? Vamos al primer punto, del derecho a la educación. Aquí hay una contradicción en la ley. En el primer punto nos dice que esta ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3º y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En uno de esos tratados internacionales se nos reconoce a los padres el derecho a elegir lo que nos parezca la mejor educación para nuestros hijos. Es decir, los tratados internacionales nos reconocen con el derecho a educar en casa. Y por ahí podemos comenzar a agarrarnos de, no, a mí me reconoce la Carta de los Derechos Humanos, que es un tratado internacional firmado por México, me reconoce el derecho como mamá, como papá, de educar a mi hijo en casa por ser lo mejor para su desarrollo. Viene la segunda parte. Si seguimos por esa línea de razonamiento,
Nos dice también que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Ese interés superior de la niñez debe cuidar su desarrollo psicológico, cognitivo, emocional, físico. Si nuestro hijo o hija ha sufrido bullying en la escuela, ha sufrido maltrato escolar o es discriminado, ya sea por alguna discapacidad o por alguna sobredotación o por alguna situación como la religión, el color de la piel, el sexo, etcétera, podemos alegar que no se está, ¿cómo se dice? No se está respetando ese interés superior y se está dañando a nuestro hijo o hija al mandarlo a la escuela, porque está siendo contraproducente para su desarrollo físico, mental, emocional, etc. Estamos impidiéndole a nuestros hijos el sano desarrollo al enviarlos a una escuela donde han sido discriminados, buleados, maltratados, etc. ¿Qué pasa si nuestros hijos no han sido nada de estos y en realidad les ha ido súper bien en la escuela? Cambiamos el discurso, ¿sí? Y el discurso viene ahora de este punto. Es cierto, mis hijos están bien en la escuela, pero he descubierto que están mejor en casa conmigo porque les estoy dando una educación personalizada y de calidad, que lo marca también la Ley General de Educación. Estoy favoreciendo su vida en familia, que es parte de sus derechos. Estoy cuidando su desarrollo psíquico y emocional porque en el ambiente hay mucha violencia. Y quiero que mi hijo no que crezca en una burbuja, sino que crezca de una manera sana y completa para poderse enfrentar a ese mundo violento. Entonces, estoy consciente que el sistema educativo mexicano no se da abasto para cubrir las necesidades de mi hijo o hija. Y quiero ayudar. Y la manera en que estoy ayudando es tomando a mi hijo o hija y tomando toda la responsabilidad de su educación. Y para eso me estoy preparando. Para eso tomo cursos, para eso leo libros, para eso entiendo, me meto a estudiar con ellos, para prepararlos al nivel que se requiere y al nivel que se necesita. ¿Sí me entienden? ¿Cómo tenemos que comenzar a manejar nuestro discurso? Porque estos cambios que hubo en la ley de verdad nos comienzan a complicar las cosas. Todavía no a un grado superlativo, pero sí nos las comienzan a complicar. Entonces necesitamos tener en cuenta que vamos a comenzar a establecer argumentos para trabajar con estas nuevas leyes. El otro punto que les decía yo, en el capítulo 2 nos dice del ejercicio del derecho a la educación. Pero fíjense lo que dice también, artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, la cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. ¿Sí? Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. Eso significa que todos tenemos dignidad humana y tenemos derecho a recibir educación solo por ese punto. Y que nosotros estamos dándole a nuestros hijos esa educación. Ahí nosotros tenemos que alegar ese punto. Nosotros estamos dándole a nuestros hijos una educación que les permite ampliar sus conocimientos, porque en la escuela están constreñidos al plan nacional. Y nosotros al sacarlos de la escuela, les damos, además del plan nacional, una serie de actividades extras que les permiten un mejor desarrollo personal y profesional. Y ahí nos podemos agarrar de argumentos científicos. Las neurociencias han descubierto que entre más personalizada es la enseñanza, mejor es el aprendizaje del alumno. Y nosotros como padres le estamos dando a nuestros hijos una educación completa y totalmente personalizada, un traje a su medida para que ellos puedan avanzar y crecer profesional y personalmente de la mano de sus mejores cuidadores, sus padres.
Y les estamos permitiendo convivir con otras personas, socializar, aprender in situ, como le dicen ahora, aprendizaje situado, ¿sí? Les estamos dando el chance de tener un aprendizaje significativo porque vamos a su ritmo y estamos protegiendo su dignidad humana, ¿sale? Entonces, ahí tenemos que dar ese alegato. ¿Por qué? Porque va a venir el artículo 6 que dice, todas las personas habitantes del país, chéquense que dice habitantes, es decir, no importa si tu hijo es extranjero, no importa si tu hijo es mexicano, si vive en México, tiene que cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior. Eso sí, dice, es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo. Aquí nosotros tenemos que ser muy claros en nuestro alegato y decir que no estamos negándole a nuestros hijos la educación, pero que hemos decidido, en atención a su interés superior y velando por su bienestar y desarrollo, el educarlos en casa, porque se ajusta a nuestros objetivos como familia y se ajusta a la decisión que ha tomado también nuestro hijo o hija, porque los hemos escuchado y los hemos incluido en una decisión que afecta su vida, tal como marca su derecho en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, su derecho a la participación. Él ha participado en una decisión familiar y ha tomado una decisión sobre su vida apoyado por sus padres, quienes hemos evaluado pros y contras de este estilo de vida y hemos decidido tomar la responsabilidad de educarlos integralmente. Ahí viene el otro punto. Dentro de la Ley General de Educación se comenzaron a meter muchísimos artículos, como les digo. Y de verdad hay muchos. El título segundo habla de la nueva escuela mexicana, que lo veremos en el siguiente video porque es un tema totalmente aparte, ¿sí? Pero dentro de eso, la nueva escuela mexicana se preocupa por una educación integral y eso significa que debe de llevar los siguientes elementos. Y ojo, si vamos a educar en casa, debemos incluir estos elementos para que nuestra educación pueda ser validada por el sistema si fuera necesario. Debe de ser educado en pensamiento lógico, matemático y alfabetización numérica, en comprensión lectora, oral y escrita, ¿sí? En conocimiento tecnológico, con empleo de tecnologías de la información, es decir, nuestros hijos deben saber usar computadoras, tabletas, celulares, etc., ¿sí? En conocimiento científico, deben de saber el método científico, deben conocer procedimientos experimentales, deben saber comunicar sus hallazgos, deben ser instruidos en pensamiento filosófico, histórico y humanístico. Desarrollar este tipo de pensamiento, no aprenderse 500 datos de historia, sino desarrollar pensamiento histórico, que es otra cosa muy diferente. Deben de ser instruidos en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, como la imaginación, la creatividad, la colaboración, el trabajo en equipo, la resiliencia, el trabajo en red, la empatía, entre muchos otros. Deben ser educados en el desarrollo del pensamiento crítico, siendo capaces incluso de criticarse a sí mismos y a sus padres. Porque el pensamiento crítico es eso, a mí me presentan una realidad y yo debo de cuestionarla, analizarla, valorarla y así tomar una posición frente a esa realidad. Y a lo mejor esa posición no va a ser la que nosotros queremos y debemos respetarles eso. Es complejo, ¿sí? Deben ser educados en el logro de sus máximas capacidades, de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. Es decir, no tienen que ir a un mismo ritmo y de ahí nos podemos agarrar. Ese es un gran argumento. No los llevamos a la escuela porque en la escuela todos van al mismo ritmo de aprendizaje y no respetan sus estilos.
pero nosotros como familia respetamos sus estilos y vamos a su ritmo de aprendizaje. Entonces, estamos cumpliendo con la ley al pie de la letra, ¿sí? También debemos desarrollar sus habilidades motrices y creativas, fomentar la práctica del deporte y fomentar la práctica del arte, la apreciación y creación artística. Y los valores para la responsabilidad ciudadana y social. ¿Sale? Todo eso debemos tomar en cuenta. Pero además, nos plantean una serie de contenidos mínimos que están en los planes de estudio de la SEP y que están matemáticas, lectura, escritura, historia, geografía, civismo, filosofía, investigación, aprendizaje de lenguas extranjeras, deporte, educación física, estilos de vida saludable, igualdad de género, educación sexual integral y reproductiva. Yo sé que ese punto les hace mucho ruido a los papás, a algunos, pero pónganse a pensar que es educación sexual que les vamos a dar nosotros como padres, pero se las debemos dar, porque si no, el Estado puede agarrarse de ahí y decir, no le estás dando educación integral a tus hijos, véngase, vamos a escolarizarlo a fuerza. Así que dénselas a su manera, desde su forma, desde su propia perspectiva, pero denles una educación sexual integral y reproductiva. Educación socioemocional, prevención del consumo de drogas, reconocimiento a la diversidad, promoción del emprendimiento, educación ambiental. Créanme que todo esto es súper ambicioso. Ninguna escuela lo puede ver al 100%, pero recuerden, al estar fuera del sistema, nosotros somos analizados con lupas. Entonces debemos tratar de cumplir con todo esto para que en el momento que nos venga la autoridad a querer cuestionar, le digamos, mira, estoy cumpliendo con la ley mejor que tú. Por lo tanto, no me puedes decir que mi hijo no está cumpliendo con su derecho a la educación. Lo único que hago es no llevarlo a una escuela, pero todo lo demás lo estoy cumpliendo al pie de la letra y me lo tienes que respetar porque mi hijo o mi hija está siendo respetado, amado, educado, formado integralmente, ¿sí? Tiene todas las ventajas para un desarrollo cognitivo, físico, emocional y social adecuado. Eso es algo que debe quedar muy claro. Como no quiero hacer estos videos muy largos porque es muchísima información, este es el primero de 3 partes, ¿sí? En el siguiente video vamos a tratar otro poquito de la Ley General de Educación y vamos a cerrar con la parte que nos defiende para la certificación de los conocimientos. ¿Sale? Entonces, hasta aquí quedamos con este video. Cualquier duda en comentarios, por favor, en el grupo o en el grupo de Telegram que estoy creando para estos grupos. Un saludo y hasta la vista.